no dirá nosotros dos. Esta mañana, con mucho gusto, los buenos días, la bienvenida. Espacio, es un espacio en construcción, estoy pensando. Exactamente. El de ustedes. Exactamente. ¿Cómo se presentaría usted con el espacio? Preséntelo el espacio, a ver. ¿Qué daría el número? ¿Qué daría el que está en construcción? ¿Qué diría el espíritu? ¿Qué diría? A ver. Bueno. Yo no lo conozco, nadie lo conoce. Ingresa acá y dice, ¿y usted, diputado, de qué es? ¿De dónde? Espacio 567 es un espacio en construcción. La verdad que, Alberto, le vamos a reconocer el derecho de autor, pues es una buena imagen. Espacio en construcción con independientes de todo el país, con agrupaciones departamentales de mucho arraigo en su zona, como la agrupación Arerunguá en Salto, como las agrupaciones de Carmelo, de San José, de Tacuarembó, de Rocha, de diferentes lugares, de Canelones, y el PVP, con su aporte en su historia de construcción, de lucha por el socialismo y la libertad. Y bueno, en construcción de intercambio, debate fermental y la necesidad de construir con la gente, construir en esa simbiosis tan importante que nuestro Frente Amplio supo construir con organizaciones sociales a lo largo del tiempo. En los mejores momentos del Frente Amplio fue, desde nuestro punto de vista, esa movilización conjunta para frenar la ley de empresas públicas, la lucha de nuestro pueblo contra las privatizaciones, la lucha de nuestro pueblo por verdad y justicia. Y bueno, queremos reconstruir eso, y por eso el espacio 567 está actuando en todo el país de cara a la gente. No, recordé la charla que estaban invitando con la ex fiscal Mirta Giance, lo cual pensé también construyendo con gente que no está identificada con ningún sector, con ningún algo. Por eso esa imagen que le decía como espacio de construcción, porque vi que también han sumado otras personas que son muy conocidas por su actividad social, su actividad política, pero no por su actividad político-partidaria. Exacto. Ese ejemplo que citabas, por ejemplo, con el invalorable aporte de la doctora Mirta Giance. A quien le mando un saludo, porque tengo el honor, los sábados nos escucha la Rueda de Mariano, después pone comentarios, participa en el Twitter Alberto Silva Huy permanentemente, participa también en el Facebook La Rueda de Mariano. Ya que surgió su nombre, aprovecho para saludarla especial y particularmente. Saludo sé que me tiene mucho afecto. Saludo al que me sumo con mucho gusto. Con Mirta Giance tenemos una larga trayectoria de lucha contra la impunidad, y bueno, nos ha hecho el honor más de una oportunidad de compartir con nosotros. Ella como independiente nos ha hecho el honor de participar en la campaña contra la impunidad que está impulsando el PVP, el espacio 567, y bueno, y siempre es un gusto escuchar a Mirta Giance, que además concita la adhesión, el respeto y el reconocimiento de tanta gente en este país, justamente por su actitud consecuente en todos los aspectos de la vida en los cuales le tocó actuar a la doctora Mirta Giance, ya sea como fiscal penal, ya sea como integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ya sea como militante en toda esta dimensión de los derechos humanos. Le pido un titular, diputada, porque estaba recién en voz alta reflexionando República Argentina. Saqueos, vuelven a comerse una vaca viva, a descuartizarla, cosa increíble. Gente desocupada, desazón, van a pedir otro préstamo al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo está viviendo esto? En un país que produce alimento para 200 millones de personas y donde una gran parte de la población está pasando hambre. En realidad, yo le tengo que decir, Alberto, que con mucha sorpresa de cómo han desmantelado en tan poco tiempo, en menos de 3 años, todo un proceso de construcción de derechos del pueblo argentino, lo han desmantelado. Yo pensé en realidad que cuando desde la derecha uruguaya se saludaba el advenimiento al triunfo de Macri, cuando connotados dirigentes de la derecha uruguaya, que hoy
llamativamente están muy callados, ya no hablan de Macri, pero que dijeron ahora sí vamos a tener relación con un país conducido en forma seria, ahora sí que Argentina va a entrar por el camino del desarrollo, ahora sí que se va a permitir que el mercado genere mejores condiciones para los argentinos, y en realidad están destruyendo un país que tiene una larga trayectoria en derechos sociales y demás, y lo están retrotrayendo a las peores épocas de Argentina. Por ejemplo, a mí esta situación me recuerda mucho a la situación de los gobiernos de Menem, cuando decían las empresas privatizadas argentinas cotizan en la bolsa de Nueva York. Sin embargo, las condiciones de vida del pueblo argentino cotizaban en los tachos de basura, en la situación de una pobreza extrema en un país inmensamente rico. Venía escuchando cuando me trasladaba hasta acá, Alberto, lo que decías en relación a quienes ganan y quienes pierden. El ejemplo del dólar. Exactamente. Anoche se me ocurrió, digo, para entender cuando lo de la vaca me impactó mucho. Y ahí pensé, van a vender al doble la carne ahora, la van a vender más cara a los que exportan. Pero el que va a comprar la carnicería la va a pagar también más doble. Los que hablan de crisis, bueno, crisis para la inmensa mayoría de los argentinos. Beneficios, grandes beneficios para un sector especulativo que siempre gana. Y en eso nos parece que, bueno, hay que analizar la situación, hay que analizar la situación de nuestro país, hay que analizar la situación de la región cada vez más complicada. Ayer veíamos la resolución sobre el caso Lula por parte de un tribunal donde van a fondo en el objetivo de destruir la esperanza de nuestros pueblos. Bueno, en Uruguay la defensa de esa esperanza se sigue llamando Frente Amplio, teniendo en cuenta la necesidad de corregir errores, teniendo en cuenta la necesidad de ir a fondo en políticas de izquierda, teniendo en cuenta que si no logramos construir esa alianza social y política con las organizaciones sociales, con la gente participando en todo el país, construir un gobierno, un cuarto gobierno del Frente Amplio, desde nuestro punto de vista, implica ir a fondo en los programas de transformaciones, ir a fondo en el tema de distribución de la riqueza, ir a fondo en la generación de puestos de trabajo de calidad, ir a fondo en materia de construcción de viviendas, en materia de generar una situación en la cual los sectores que históricamente estuvieron postergados tengan derecho a acceder a la justicia social. Bueno, profundizar una política de izquierda nos parece fundamental en toda esta situación. ¿Qué momento? Nosotros que somos un barrio de San Pablo, como esa imagen que se ha ido incorporando de Brasil, que podemos ser, ni a provincia llegamos de Buenos Aires por la cantidad de habitantes, me estoy refiriendo, solamente. Pequeño país, en medio de estas dos potencias, con esta crisis, con esta hecatombe. ¿Cómo está viendo esta coyuntura aquí en Uruguay? Bueno, un Uruguay que claramente vivió situaciones de crisis muy profundas cuando las políticas neoliberales en nuestros países hicieron estragos. Se habla permanentemente de que la crisis del 2002 en Uruguay fue producto de la crisis argentina del 2001. Yo creo que eso es una parte. Al mismo tiempo, las políticas neoliberales que se venían aplicando por parte de los gobiernos en nuestro país en la década del 90 propiciaron, en primer lugar, una crisis productiva, una crisis laboral, una crisis social que derivó después en una crisis financiera. En ese sentido, nos parece que Uruguay está en una situación distinta hoy, pero no hay que descartar efectos en cuanto a la situación que se está llevando adelante en Argentina y Brasil, efectos que tienen que ver con lo que se llama esa necesidad de las cámaras empresariales uruguayas de reclamar reformas laborales al estilo Brasil, o la quita de derechos que se está haciendo en Argentina, para que justamente se cumpla con esa regla de que hay sectores que siempre ganan. Bueno, nosotros creemos que Uruguay está en una situación diferente y que debe plantearse la defensa de los derechos adquiridos contra esta ofensiva que realmente va a venir
y donde estamos viendo gestos de cámaras empresariales que se retiran de los consejos de salario, empresarios, dirigentes empresariales que llaman en definitiva a generar una situación de presión sobre el gobierno y donde hablan de crisis cuando se está frente a una ronda importante de consejo de salario. Bueno, creo que todas esas cosas hay que analizarlas. Yo me ponía en el lugar de un argentino que tuviera alguna molestia con el gobierno anterior, que tuviera alguna expectativa con este que vino, en esta coyuntura. Qué desolación, ¿no? Qué desolación cuando encima hay profetas del no se puede, hay comunicadores del ya fue todo, dando manija permanentemente. Qué esas son para un ciudadano medio, no militante, en coyunturas como estas. Sí, estaba escuchando referencia días pasados a la situación, por ejemplo, de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas en Argentina, donde están sufriendo el efecto de algo que tiene que ver con acciones de grupos económicos transnacionales que están haciendo su gran negocio en Argentina, ¿no? Porque, como tú decías hoy, hay sectores, inmensa mayoría, que pierden y hay sectores que ganan. Y hay sectores también en ese conglomerado del capital que unos ganan y otros pierden. Y están ganando los más poderosos, están ganando en definitiva los sectores de las transnacionales y van a comprar empresas argentinas a precio de remate. A precio de remate han bajado las acciones de muchas de esas empresas y bueno, vamos en un proceso de concentración económica mayor aún en Argentina que creo que nos debe llamar la atención de cómo operan estos grupos económicos. Esta mañana estamos conversando con el diputado Luis Puig, que al final, ¿qué espacio es el que está integrando? El espacio en construcción 567. Te fuiste una mañana dejando en mi timón. Hay un tema puntual, particular, complejo, escandaloso. Bueno, podría seguir poniéndole calificativos que sé que lo tiene en la preocupación, que nos involucró a todas y a todos, nos guste o no, de una u otra forma estuvimos involucrados, estamos involucrados. Hablo del poder, hablo del espionaje. ¿Cómo estamos con ese tema? Bueno, yo creo que en este tema, a partir de lo que ha sido la última reunión de la comisión que analiza el espionaje en democracia, con un informe por unanimidad de todos los partidos políticos que integran la comisión, que lo van a presentar en la Cámara de Diputados, en un hecho inédito, llevado un informe por unanimidad, la decisión de llevar todos los antecedentes a la justicia demuestra lo categórico del resultado de las investigaciones que se llevaron adelante durante 2 años por esta comisión parlamentaria. Nosotros en noviembre del 2016 presentamos la denuncia al Parlamento sobre la existencia de espionaje en democracia que había sido publicado en Brecha por el periodista Samuel Blixen, y cuando lo presentamos en la Cámara se aprobó por unanimidad crear la comisión investigadora. Creo que fue una primera respuesta categórica del Parlamento de la gravedad que se suponía que este tema tenía. Ahora, a lo largo de estos 2 años de investigaciones nos dimos cuenta que nos habíamos quedado cortos en la proyección que había tenido esto. Las primeras repercusiones hace 2 años, en el 2016, fue que algunos integrantes de las Fuerzas Armadas dijeron, bueno, pero si esto existió fue producto de la acción de algún obsesivo en materia de inteligencia, eso que les gusta recopilar información y demás. Y bueno, la primera conclusión de la comisión es que eso es falso. Acá no se trató de lobos solitarios, acá no se trató de que algún militar mesiánico, que los hay sin duda, haya recopilado información. Acá se instaló desde el aparato del Estado un mecanismo de espionaje sobre el conjunto de la democracia. Mecanismo de espionaje que contó con recursos, que contó con personal, que espió a expresidentes de la República, que infiltró directorios del partido, que infiltró al movimiento sindical, al PCNT, en sus principales organismos de dirección, la mesa representativa, el secretariado ejecutivo, que contrató un ejército de infiltrados, sí, más de 100 infiltrados constatados que existieron, pagados con dineros públicos por
quienes llevaban adelante los servicios de inteligencia policial y militar, con la situación comprobada de que la CIA operó en nuestro país pagando informantes, integrantes de las Fuerzas Armadas, integrantes de la policía, integrantes de Cancillería, con la convicción, porque existen documentos con sellos de el Ejército Uruguayo, del Ministerio de Defensa, donde los principales responsables de la conducción de las Fuerzas Armadas decían a texto expreso, con la firma de un coronel de la época, que había que desarrollar a fondo una investigación sobre organizaciones que habían sido amnistiadas en marzo del 85 y que según ellos seguían siendo organizaciones subversivas, esto dicho en julio de 1985, y con un especial interés en investigar organizaciones de derechos humanos, incluso iglesias que trabajaban en el tema de derechos humanos, una especial preocupación por saber quiénes denunciaban los delitos de la dictadura, tener una lista de aquellos que habían denunciado tortura, que habían denunciado violaciones de presas políticas indefensas, querían saber quiénes habían firmado para derogar la ley de caducidad en el 89. Nos dijo un director de inteligencia policial de la época de que el tema del referéndum en el 89 fue de principal preocupación para el gobierno, cosa que se lo planteamos al doctor Sanguinetti cuando fue convocado a esta comisión. Hay una preocupación a lo largo de todo el periodo, ¿por qué? Por mantener el tema de la impunidad. El espionaje en democracia es hijo de la impunidad y se practicó también, entre otras cosas, para presionar de que esa impunidad no fuera alterada, para saber quiénes hacían denuncias contra las Fuerzas Armadas en sus actitudes de torturas, de violaciones a los derechos humanos. Hubo una preocupación permanente en ese tema. Existió la utilización de dineros públicos aplicados en el presupuesto a los Ministerios de Defensa e Interior. Se tomaron esas investigaciones clandestinas para tomar decisiones políticas. Volvemos a citar la situación de la doctora Mirta Guiance cuando denunció que durante 11 meses se postergó su designación como fiscal penal porque el gobierno de la época, en el año 96, pidió el archivo de inteligencia logrado en forma clandestina, atentando contra la Constitución y la ley, y que decía que la doctora Mirta Guiance no podía ser fiscal penal porque era un peligro, claro, porque iba a denunciar, iba a ir a fondo en la investigación de los crímenes, de los delitos cometidos. Entonces, esta decisión del Parlamento, unánime, de generar una condena categórica, de plantear recomendaciones de que, por ejemplo, en la próxima ley de inteligencia se incorpore que quienes accedan a la dirección de inteligencia tengan que tener venia parlamentaria y tengan que dar cuenta al Parlamento de las responsabilidades políticas que se asuman. Terminar con esa situación de funcionarios públicos en su calidad de ministro que decían desconocer lo que hacían los servicios de inteligencia. Es más, decían, no tenía tiempo de ocuparme de ese tema, tenía cosas más importantes. Cuando se le decía, pero señor, usted sabe que legalmente... Qué vergüenza esa declaración. Es una vergüenza, ¿no? Legalmente el presidente de la República, el ministro de Defensa o Interior son los responsables de controlar los servicios de inteligencia. En algunos casos mostraron desconocimiento, lo cual, por acción o por omisión, implica una actitud vergonzosa por parte de funcionarios públicos que dejaron hacer a su antojo a los servicios de inteligencia que, insisto, las órdenes fueron dadas por los principales mandos militares y policiales de la época. ¿Cómo termina todo esto? ¿Cómo sigue en un titular? Sigue con lo que se está proponiendo de la Comisión, con una condena categórica por parte del Parlamento y pasar todos los antecedentes a la justicia porque han existido delitos muy claros en todo esto para que la justicia dictamine. Eso es lo que me parece más fundamental, porque lo otro también, por ejemplo, una declaración del Parlamento, pero lo otro puede abrir cajas de Pandora, porque allí sí tienen la facultad de obligar a testimoniar a quien sea. Exactamente. Entonces nos parece que es muy importante enviar todos estos antecedentes a la justicia, pero hoy hay una primera conclusión que hoy el conjunto de los uruguayos y uruguayas está sabiendo.
ha existido espionaje sistemático sobre la democracia y eso debe establecerse las responsabilidades que han existido a lo largo de este tiempo. Diputado, que tenga buena jornada. ¿Cómo sigue su fin de? Bueno, con una reunión. ¿Dónde? Una reunión en el local del PVP con gente de distintos lugares del país, con un comité central, pero ampliado, conversando, analizando el momento político que se vive, preparando actividades en diferentes lugares. Vamos a estar con el compañero Carlos Coitiño en Santa Lucía el próximo sábado, analizando, discutiendo con la gente, siguiendo construyendo ese espacio 567 que usted señalaba. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias. Dale.